Hola, ¿qué tal? Iker Follower, ¿cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más aquí en nuestro canal de YouTube, donde os acercamos todo lo relacionado con el estándar KNX. Y en esta ocasión vamos a ver un tutorial sobre un producto muy interesante y sobre la pasarela que lo hace más interesante aún. Ese dispositivo es el dispositivo Logo del fabricante Siemens, que ya viene con su versión en pasarela KNX. Y bueno, deciros que este dispositivo es uno de los culpables por el cual yo me encuentre a día de hoy en el mundo de la automatización. Ahora os contaré la historia. Y nada, estoy muy ilusionado con la pasarela KNX para, bueno, ilusionado por enseñárosla, para que veáis qué cosas podemos hacer con la pasarela, que veáis lo fácil que es programar la pasarela Logo, porque ya con ella podemos pasar del mundo Logo al mundo KNX y viceversa, desde el mundo KNX al mundo Logo. Si quieres ver todos los secretos de Logo en el mundo KNX, no te pierdas esta saga de tutoriales. Si te parece bien, comenzamos. ¿Está? ¿O qué? Lo del desierto. Por ti no está, ¿no? ¿Lo dejamos ahí? Pero Daú, quítalo. No, pero claro. Bueno, en primer lugar os voy a enseñar lo que me han mandado los chicos de Siemens. Por un lado, me han mandado un logo de 8 entradas y 4 salidas. Este es un logo a 220 voltios, es decir, puedo alimentarlo directamente a 220 voltios y como característica principal, así a voz de pronto que ves, es que tiene ya comunicación en IP, ¿de acuerdo? Tiene ya su comunicación en IP. Es muy sencillito lo que viene dentro del logo, simplemente logo, en la caja me refiero, y el prospecto, el manual o la ficha técnica con las características que tiene el dispositivo. Yo no sé cómo se apaña a la hora de doblar estos papelitos, los prospectos, porque yo no sé si a vosotros os pasa igual, pero yo soy de los que una vez que abro todo el prospecto, toda la ficha técnica, luego soy incapaz de volver a dejarlo como venía originalmente. Esto igual pasa con las medicinas. Nunca soy capaz de poner el papelito como venía en la caja antes de abrirlo. Luego, por otro lado, los chicos de Siemens, junto con el logo, me han enviado también lo que es la pasarela. La pasarela es muy sencillita, simplemente tenemos que alimentarla a 24 voltios en continua y viene con su clema bus para conectarla a KNX. Así de sencillo. Tienes que tener una base de datos NTS que te la descarga NTS y ahora os veréis en el vídeo, es muy sencillo de programar. Como salvedad indicar que tienes que especificar que la comunicación va de logo a KNX o de KNX a logo. Luego también los chicos de... Bueno, también vienen con su ficha técnica, ¿lo veis? Con su ficha técnica, lo mismo. Un papelito, este es más sencillito de doblar porque es más pequeñito, ¿de acuerdo? Tenéis muchísima información de logo en YouTube. Muchísima, es decir, yo cuando he empezado a investigar sobre logo, aunque ya lo conocía, pero bueno, me he puesto a investigar un poco, me encontré un montón de vídeos, un montón de tutoriales en YouTube, por tanto, no voy a extenderme en explicaros cómo funciona el logo Soft, que es el programa que tiene el logo para editar todo lo que es los algoritmos lógicos o el programa de contactos que puedes hacer dentro de lo que es logo, porque tenía un montón de información en internet. Me voy a centrar en coger un proyecto ejemplo y ponerlo dentro de lo que es ETS para que veáis la comunicación entre uno y otro. Es muy sencillito. Y luego también en la caja también venía el software de logo, aunque esto os lo podéis descargar directamente desde la página web. Yo me lo tengo que descargar de la página web, entre otras cosas, porque mi ordenador ya no tiene CD. Entonces, me lo tengo que descargar de la página web de logo que previamente te tienes que registrar. Esto es lo que me han dado los chicos de Siemens para poder
investigar sobre logo para poder enseñárselo a todos los Canex followers que siguen este canal. Deciros que venía también, o me daban la opción de enviarme una fuente de alimentación, y a voz de pronto dije, bueno, no me mandé la fuente de alimentación porque como el logo va a 230 voltios no me hace falta, pero claro, no caí que la pasarela sí va a 24 voltios, por tanto no iba a llamar a los chicos de Siemens para decirle que sí, que me mandaran la pasarela y tal, sino que directamente me he pillado una fuente de alimentación a 24 voltios para darle alimentación a la pasarela, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que me han mandado. Logo, pasarela y software, pero como he tenido el problema que viene en CD, me lo he tenido que descargar desde la página web, ¿de acuerdo? En primer lugar os voy a poner una transparencia de una explicación así sobre el logo para que os pongáis en entorno, sepáis lo que es logo, qué dispositivos hay en el mercado relacionados con logo. Vamos a curiosear un poquito también la página web de Siemens y después os voy a enseñar, así muy por lo harto, porque como digo hay mucha información de esto en internet, los programas que vamos a utilizar y después os voy a hacer en un ejercicio ejemplo para que veáis cómo funciona la pasarela de logo. Venga, vamos a verlo. Bueno, este es el programa Logo Soft Comfort, que es el programa que vamos a utilizar para logo, para lo que es decirle al logo qué es lo que hay que hacer o qué proyecto queremos implantar dentro del logo. Luego te permite hacer dos tipos de esquemas, o bien trabajar con el lenguaje de contactos o mediante el lenguaje de puertas lógicas. No me voy a extender mucho en esto, simplemente lo voy a enseñar así por lo harto, porque como digo hay muchísimos vídeos, incluso en español, que hablan sobre este software, incluso con el que os voy también a enseñar a continuación, que es el Logo Web Editor, que es el que sirve para trabajar el servidor web de logo, ¿de acuerdo? Como digo, en primer lugar vamos a abrir un nuevo proyecto que te dice, te dice que si lo quieres hacer o bien de contactos o bien quieres hacerlo con diagrama de puertas lógicas. Vamos a hacerlo en el de contactos para que lo veáis. Este es el entorno que tenemos, ¿de acuerdo? Y esto es tan sencillo como irse a la paleta que tenemos aquí a la izquierda, por ejemplo, contacto normalmente abierto, pinchar y arrastrar, ¿de acuerdo? Así, tal cual. Puedo seleccionar qué tipo de entrada es, ¿vale? Vamos a decirle que es la 1, ¿ok? Y la puedo mover y pinchar directamente y ponerle el cable. Esto tiene sus entradas, pero luego tienen también las salidas, que las salidas son las bobinas. Pues lo mismo, aquí lo cojo y lo conecto. Esto sería que la entrada 1, ¿de acuerdo? Activa la salida 1, ¿vale? Vamos a hacer otra, lo mismo. Me la pongo aquí, esta va a ser la número 2. Perdón, voy a moverla. La número 2. ¿Vale? Y voy a cogerme el contacto de bobina otra vez. Este es el 2. Voy a unir este con este. Voy a unir este con este. Y ahora esto me lo voy a mover aquí. Y ya está. ¿De acuerdo? Así vamos haciendo el esquema o el diagrama que queramos de funcionamiento que queramos que tenga logo. Pero también lo podemos hacer con puertas lógicas o también tiene una conversión para pasar a puertas lógicas, lo que tenemos hecho aquí, o al revés, de lógica a diagrama de contactos. Esto lo podemos hacer, si no recuerdo mal, aquí, creo. ¿Veis? Y nada más he hecho ya la conversión. No siempre la hace bien. Cuando son esquemas complejos, yo recomiendo que lo reviséis, porque puede darse el caso de que no lo haga del todo bien. También tiene una cosa interesante este software, que es la simulación. Nosotros podemos hacer una simulación, si no recuerdo mal, desde aquí, ¿de acuerdo? Donde le damos al play, está en modo funcionamiento y aquí tengo los forzados para ver si funciona o no funciona bien mi diagrama que he diseñado. Aquí, por ejemplo, si yo activo la entrada 1, pues se activará la salida 1. Vamos a ver si le damos aquí, ¿veis? Si le doy aquí a la entrada 1, se activa la salida 1. Y si le doy a la número 2, se activa a la número 2. ¿De acuerdo? Luego, una vez cuando ya tengo esto ya diseñado, pues puedo directamente volcarlo al logo utilizando el botón de PC a logo. Y de esa forma cargo el esquema que he diseñado a logo. Luego, para trabajar los esquemas tiene un montón de opciones. Mirad aquí, de entradas analógicas, red, funciones básicas, temporizaciones, contadores, analógicos. Buah, tiene un montón de cosas que hace tener una potencia enorme a logo.
Y para cambiar lo que son los datos del proyecto, lo hacemos con botón derecho, propiedades, se nos abre una ventana de diálogo donde aquí podemos poner las opciones generales como, bueno, aquí puedes poner el nombre del dispositivo, la configuración IP, si permite acceso o no a S7, a Modbus, tiene un montón de cosas que podéis modificar, de aquí las entradas y las salidas. Los nombres de las entradas y las salidas, es decir, cuando arrastras una entrada y una salida, puedes poner aquí el nombre de lo que significa, por ejemplo, la entrada 1. Esto puedes poner, por ejemplo, de la entrada 1 es pulsador, baño. Y de esa forma, cuando tú vayas a seleccionar la I1, pues verás que aparece el texto pulsador baño. Igual lo puedes hacer con la salida, ¿de acuerdo? Puedes poner las contraseñas del programa. Puedes poner también, seleccionar qué es lo que quieres ver en el display, fecha, hora, entrada, salida o menú. El texto del mensaje, información adicional, por ejemplo, puedes utilizar tu información de empresa, donde pongas el nombre del proyecto, el autor, el cliente, nombre de diagrama, es decir, vienen muchos campos para rellenar para que esté el proyecto, digamos, con información muy completa. Estadísticas, comentarios que quieras añadir, espacio, dirección Modbus, en fin, en esto no me voy a extender, porque como digo, hay muchísimos vídeos en YouTube donde esto os lo van a explicar. No me voy a poner a explicaros el programa porque viene un montón de vídeos ya explicados. Para mí lo más importante, para que lo tengáis en cuenta, porque esto es un canal de KNX, es que yo una vez que defina aquí las variables, aquí en mi esquema, luego lo veréis cómo se hace, yo este proyecto lo cargo a logo y luego con mi pasarela comunico logo mediante el proyecto que he diseñado, ¿de acuerdo? Deciros también que aparte de este software que es el Logo Soft Comfort, que sirve para diseñar el proyecto, el logo, tenemos otro software que es este, que sirve para hacer el entorno del servidor web, ¿de acuerdo? Bueno, deciros que aquí tenéis un montón de iconos, pictogramas y librerías que podéis usar para hacer vuestro entorno web. Podéis poner fotografías, podéis poner iconos GIF que se están moviendo. Es decir, podemos crear un entorno muy chulo de servidor web en Logo. Esto lo que te permite es que te puedas conectar con Logo mediante tu teléfono móvil o mediante tu PC, simplemente colocando la dirección IP de Logo. Esto quiere decir que simplemente comprando un logo con una pasarela KNX tendríamos un control remoto de nuestra instalación. Algo básico, porque claro, si el logo, por ejemplo, tiene 4 salidas, pues podrías utilizar el logo, por ejemplo, para conectar o desconectar la bomba de un pozo, o podrías conectar o desconectar ciertas cargas básicas de una instalación remota, y lo puedes hacer por muy bajo coste, porque el logo y la pasarela te resultaría muy económico. Por tanto, de este software tampoco no voy a entrar en profundidad, luego os voy a hablar algunas cositas más en el tutorial, pero no voy a profundizar porque, como digo, de esto también hay muchos vídeos en YouTube donde podéis ver cómo funciona el Logo Web Editor. Por tanto, lo importante que se os tiene que quedar es que disponemos de un software que es el Logo Web Editor, que es para hacer la visualización del servidor web de logo, y luego tenemos el Logo Soft Comfort, que es el que sirve para hacer el programa en sí de logo. Por otro lado, tendremos el ETS, que será el donde incorporemos la base de datos de la pasarela y comunique con nuestro proyecto ETS, ¿de acuerdo? Por tanto, una vez que hemos visto los software así por lo alto, vamos a comenzar a profundizar en ver qué dispositivos están o existen dentro de lo que es la gama Logo. Vamos a empezar. ¿O qué? Lo del 300 Por ti contar, ¿no? Lo dejamos ahí. Pero Daú, quítalo. No, pero